8x a la menos 2 por Euler a la x cubo. ¿De acuerdo? Y nos pide graficar esa función, pero utilizando todas las metodologías o todo lo que nosotros sabemos de gráficas de funciones. Para eso, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo primero. Vamos a encontrar lo que es el dominio de la función. Esta función se puede reescribir como 8 Euler a la x a la 3 todo sobre x cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a decir, el dominio de esta función pues sería reales, reales y los reales diferentes de 0, ¿verdad? Entonces vamos a decir que son todos los reales menos el número 0, es decir, desde menos infinito hasta 0 unido desde 0 a infinito, positivo, ¿de acuerdo? Después de eso vamos a encontrar los cortes, entonces cortes con el eje X. ¿Sí? Para hallar cortes con el eje X lo que yo hago es Y0. Entonces, por ejemplo, 0 es igual a 8 Euler a la x3 sobre x. ¿Cuándo esto es igual a 0? Pues si ustedes se dan cuenta, esta expresión nunca se hace 0. O si se hace 0 es en el infinito, por lo tanto no vamos a tomar cortes. Vamos a decir que cortes con el eje X no hay. ¿Vale? Ahora cortes con el eje Y. Cortes con eje Y. Entonces los cortes con el eje Y nosotros lo que vamos a hacer es a evaluar la función en x igual a 0. Pero observe, esta es la función, ¿sí? Hagámoslo, f evaluada en 0. Esta es la función, si nosotros evaluamos en 0 nos da 8 sobre 0. Y 8 sobre 0 es infinito o una indeterminación. Por lo tanto, tampoco tenemos corte con x, no hay. ¿De acuerdo? No hay corte con X, no hay corte con el eje Y. ¿Qué más nosotros podemos sacar o hacerle a una función? Esta información la vamos a guardar y luego la retomamos, ¿ok? Entonces no hay cortes y el dominio está entre todos los reales menos el número 0. También vamos a mirar asíntotas. Entonces, asíntotas verticales, posible asíntota x igual a 0. Si nosotros evaluamos el límite cuando x vale 0 de esa función, Euler a la x a la 3 sobre x cuadrado, nos va a quedar que eso es 8 sobre 0. Y si es número sobre 0, quiere decir que sí hay asíntota. Entonces, si hay asíntota vertical en x igual a 0, ¿de acuerdo? El 0 es el que me causa esa asíntota vertical. Asíntotas horizontales. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a infinito de la función. Euler a la x a la 3 sobre x cuadrado. Una forma, si usted evalúa, nos va a quedar infinito sobre infinito, y es haciéndolo por L'Hopital, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice L'Hopital? Pues simplemente que nosotros derivemos arriba y abajo, y entonces derivando arriba y abajo nos va a quedar 8 por 3, 24x cuadrado, Euler a la x cubo, sobre 2 veces x. Si anulo esta x con esta x cuadrado, me queda que es 12 así tal como está. Si yo evalúo en el infinito, eso me va a seguir dando infinito. Por lo tanto, en infinito positivo no hay asíntota, ¿de acuerdo? En infinito positivo no tenemos asíntota vertical. Y entonces, evaluar el límite en el menos infinito. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito, recuerdan que nosotros hacíamos una sustitución. Vamos a hacerla de una vez entonces. Sería poner u tiende a infinito positivo y solo cambiamos las x por menos u, ¿de acuerdo? Entonces sería 8 Euler a la menos u a la 3 sobre menos u al cuadrado, que finalmente sigue siendo u cuadrado, ¿de acuerdo? Y estamos evaluando en el infinito positivo, pues de acuerdo al cambio que hemos hecho de variable. Evaluando, nosotros sabemos que Euler a la menos algo, cuando es con infinito, eso me da 0. Entonces tengo 8 por 0 sobre este número que es muy grande. Ahora 0 sobre infinito o 0 sobre un número muy grande seguirá siendo 0, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener que sí tenemos una asíntota horizontal y está dada en y igual a 0 para el menos infinito. Vamos a poner por acá entonces que hay una asíntota, pero para menos infinito. Para menos infinito, ¿de acuerdo? Y ya tenemos ahí, entonces no tenemos cortes, pero sí tenemos asíntota vertical y horizontal, x0, y0, ¿de acuerdo? Ya teniendo asíntotas, dominios y continuidad de esa función, pues entonces vamos a pasar a lo que es la información de la derivada. Esto que está aquí vamos a guardarlo por un momento. Decimos que el dominio son todos los reales menos el 0, que no hay cortes, no hay cortes, y además que tenemos asíntota vertical en x igual a 0 y asíntota horizontal
en y igual a 0 para menos infinito. ¿De acuerdo? Esa información voy a dejarla acá por un momento y voy a borrar porque necesito el espacio. ¿Es correcto? Vamos a derivar entonces. La primera derivada de esa función me va a quedar como menos 8 por 2 me da 16, x a la menos 3, Euler x a la 3, más ahora esta sin derivar, ¿cierto? Por la derivada de Euler que me da 3x cuadrado. Bueno, vamos a dejarla ahí para que ustedes puedan observar. 8x por, entonces me queda 3x cuadrado, Euler a la x a la 3. ¿De acuerdo? Esta es la interna del Euler. Y pues resumiéndola un poco o simplificando me queda 16x a la menos 3 Euler a la x cubo. Y ahora sí, 3 por 8 me da 24, x cuadrado con x menos a la 2 se van y me queda Euler a la x cubo. Yo puedo, ¿sí? Yo puedo factorizar a 8. 8 Euler x a la 3. Entonces me queda, de este lado me queda 3 menos, en este lado 2 y x a la 3. Positivo, dejémoslo allá abajo, ¿de acuerdo? Esta es la primera derivada. Entonces la primera derivada la tengo que igualar a 0. ¿Qué opciones tengo? Que 8 Euler a la x a la 3 sea igual a 0, cosa que nunca va a suceder. O sí, pero por allá en el infinito, entonces vamos a decir que no. ¿De acuerdo? Y la otra posibilidad es esta, que 3 sea igual a 0, 3 menos esto sea igual a 0, lo que podemos decir que nos queda algo como esto. Esto sube y entonces de aquí yo puedo obtener que, observe, despejando x al cubo es igual a 2 tercios, ¿de acuerdo? O sea que x es igual a la raíz cúbica de 2 tercios. Y este entonces sería para mí un valor crítico. ¿Valor? ¿Ok? Un punto crítico. Como esta función no tiene restricción, entonces yo voy a sacar la información que me dé ese punto crítico. Para ello, entonces, ya voy a borrar esto, pues necesito la derivada, voy a dejar esta que tengo acá. Y lo demás lo voy a borrar, ¿de acuerdo? Y observen. Entonces tengo valores donde el 0 que no pertenece al dominio debe estar funcionando allí. Y el otro valor que he encontrado es la raíz cúbica de 2 tercios. Pero la raíz cúbica de 2 tercios es aproximadamente 0,87. Entonces vamos a ponerla ahí, 0,87, ¿de acuerdo? Y entonces voy a evaluar en la derivada, ¿sí? En la derivada, pues valores que estén antes de 0,87 y después de 0,87. Entonces, por ejemplo, si yo la evalúo en menos 1, observe, ¿por qué pongo el 0? Porque es que el 0 no pertenece al dominio, entonces el C también se me comporta ahí como un punto crítico. Si yo evalúo la función en menos 1, si yo evalúo, perdón, la derivada en menos 1, eso me da positivo, ¿de acuerdo? Si yo la evalúo en 0,8, ustedes lo pueden hacer con su calculadora, eso me da negativo. Y si yo la evalúo en 0,9, eso me da positivo. Lo que quiere decir entonces que la función en este intervalo crece, en este decrece y en este nuevamente vuelve a ser creciente. Esa información es importante. Además tenemos que en 0, pues ya sabemos que hay asíntota, ¿verdad? Hay un máximo, quiere decir que las dos se van hacia arriba. Y que justo en este valor, que es el valor crítico que hemos encontrado, pasa de menos a más. Luego ahí hay un valor mínimo. Esa información es importantísima, ¿ok? Voy a sacarla por acá a un lado también y entonces voy a decir crece, ¿verdad? Crece entre menos infinito hasta 0 y también crece de 0,87 a infinito. ¿Sí? Esa información va a quedar aquí guardada y decrece desde 0 hasta 0,87, recordando que 0,87 es la raíz cúbica de 2 tercios, ¿de acuerdo? Y también encontré que ese 0,87 o en x igual a 0,87 obtenemos un punto que es mínimo. Luego lo evaluamos para saber cuál es el valor, o si no de una vez, esta función evaluada en 0,87 o más específicamente la raíz cúbica, esto nos va a dar igual a 20,4, aproximadamente 20,4 aproximado, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el punto mínimo también, punto mínimo que va a estar en 0,87 para x y en 20,4 para y. Ese punto mínimo también va a quedar reservado luego
lo volvemos a traer a la pizarra, puesto que se necesita para hacer la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo toda la información que me pudo dar la primera derivada. Entonces, como ya tengo esa información, ahora vamos a hallar la segunda derivada, a ver qué información me puede dar la segunda derivada. Decíamos que esta es la primera derivada, pues ahí está resumida. Esto es lo mismo que tener x a la menos 3. Vamos a escribirla así para que sea más fácil derivar, ¿de acuerdo? X a la menos 3. Entonces, la segunda derivada va a estar dada por ¿quién? Va a estar dada por lo siguiente. La derivada de esta expresión, que es 24 x cuadrado Euler a la x a la 3, ¿sí? Ahí lo que hice fue derivar el Euler, que me da 3x cuadrado, 3x cuadrado lo multiplico por 8, me da 24x cuadrado, y el Euler queda igual por la función que está allí sin derivar, ¿de acuerdo? Más, ahora, esta sin derivar, que me da 8 Euler a la x cubo, por la derivada de esta, ¿de acuerdo? Ahora, la derivada de esta función, pues normal, menos con menos me da más, o sea, 6 x a la menos 4, ¿de acuerdo? Ya quedó derivada la función, entonces hago un poco de álgebra para facilitar las cosas, y entonces vamos a decir que la segunda derivada es igual, voy a factorizar a 8 Euler a la x a la 3, ¿de acuerdo? Entonces miren, de 24, o sea sería de 3x cuadrado, que multiplica a 3 menos 2x a la menos 3, más de este lado a 6x a la menos 4, ¿de acuerdo? Ya la tengo ahí, y voy a reescribir esa segunda derivada, pues por acá, ¿de acuerdo? Por acá. Y entonces voy a decir que esa segunda derivada es igual, entonces, ¿a quién? A 8 Euler a la x cubo, que multiplica, entonces voy a hacer esa operación, 9 por x cuadrado, 3 por 2, me 6x, las tengo que sumar, entonces me queda x a la menos 1, y este término está solo, más 6x a la menos 4, ¿de acuerdo? Y ahí sería algo así. Esto pues no lo necesito porque es el álgebra que estoy haciendo, necesito el espacio. Y entonces voy a seguir. Voy a decir que f2' va a ser igual a 8 Euler a la x cubo. Y aquí voy a suponer que tengo 9x cuadrado menos 6 sobre x más 6 sobre x a la 4. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Vamos a decir que eso es igual a 8 Euler a la x cubo. Y voy a tomar como factor común denominador x a la 4. Luego esto me va a quedar 9, ¿cierto? X a la 6 menos 6x a la 3 más 6, ¿de acuerdo? Y entonces, pues por efecto de espacio voy a borrarlo, lo voy a poner acá. Y entonces voy a tener que la segunda derivada es igual a 8 Euler a la x cubo, ¿de acuerdo? Que multiplica 9x a la 6 menos 6x a la 3 más 6, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengo que igualar a 0 la derivada, ¿de acuerdo? Tengo que derivar. Bueno, es esa que está ahí. Y aquí va en un x a la 4, ¿de acuerdo? X a la 4. Tengo que igualar a 0, vuelve y juega, es un producto. Necesito entonces que 8 Euler a la x cubo sea igual a 0, cosa que nunca sucede, o sucede pero en el infinito. Entonces ese término no me da información. Y que esto sea igual a 0, entonces que 9x a la 6 menos 6x a la 3 más 6 sea igual a 0, ¿de acuerdo? Esto yo lo puedo solucionar haciendo lo siguiente, diciendo que u es igual a x a la 3, por ejemplo, ¿sí? U es igual a x a la 3. Luego esto se me convierte en 9u al cuadrado menos 6u más 6. Es una ecuación cuadrática, pero observen. Resulta que para saber si la ecuación cuadrática es factorizable, recuerdan lo que está dentro de la raíz, que es b cuadrado menos 4ac. Esto que está aquí, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo. Y si nosotros armamos eso, nos queda 36 menos menos ¿quién? Menos 4 por a, que es 9, ya ahí llevamos 36, ¿verdad? Y eso lo tenemos que multiplicar, observen, por 6. Luego esa operación, esa resta me va a dar negativa. Si ustedes la hacen allá en sus calculadoras, les queda menos 180. ¿Sí? Como es negativa, esta función no se puede factorizar. Si no se puede factorizar, ¿qué pasa? Bueno,
pues sucede que es o toda positiva o toda negativa. Para eso nosotros la vamos a evaluar en un valor cualesquiera. Por ejemplo, en 0. Si nosotros evaluamos en 0, ¿sí? O en esta, observen en esta, si nosotros evaluamos en 0 nos va a dar que es siempre positiva. Hemos entonces dicho que esta función no se puede factorizar. Luego lo que implica eso es que no tenemos puntos críticos de segunda derivada, es decir, no tenemos puntos de inflexión. Al no tener puntos de inflexión, entonces o toda la función es cóncava hacia arriba o toda es cóncava hacia abajo. Para eso lo que hacemos es evaluar en la derivada. Entonces, evaluando en cualquier valor, observe que si evaluamos en 0 nos da positiva. Entonces, la segunda derivada siempre es positiva, lo que implica que la función siempre va a ser cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reunir la información que tenemos. Voy a borrar esto. Volvemos a la tabla original, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle a esto primera derivada. Vamos a alargar esto un poco, vamos a agregar una casilla más y vamos a agregar segunda derivada. Y observe que la segunda derivada me dice que siempre la función va a ser cóncava hacia arriba. Recuerde que el más se puede simbolizar por una flechita hacia arriba, el menos una flechita hacia abajo, más una flechita hacia arriba. Y entonces la respuesta de las derivadas o lo que las derivadas me aportan en esta función es lo siguiente. Que en este intervalo entre menos infinito y 0, la función crece y es cóncava hacia arriba. O sea, va a tener esta forma. ¿De acuerdo? Que en el intervalo de 0 a 0,87 la función decrece y es cóncava hacia arriba. O sea que va a tener esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Que la función después de 0,87 es creciente y es cóncava hacia arriba. O sea que va a tener esta forma. Recuerden que ya habíamos dicho que aquí hay un mínimo. Ahí se ve reflejado en cambio de decreciente a creciente. ¿De acuerdo? Entonces esta es la información que tenemos, donde este es el número 0 y este es el 0,87, que viene de la raíz de el que habíamos hecho allá atrás de 2/3, raíz cúbica de 2/3. Esta información que tengo aquí más la información que ya tenía, que es que no hay cortes. ¿De acuerdo? No hay cortes, que tengo asíntota vertical en x igual a 0, que tengo asíntota horizontal en y igual a 0, pero para menos infinito. ¿Qué más tengo? Tengo que crece, decrece, que son estos intervalos que tengo aquí, y además que un punto mínimo, ¿de acuerdo? En 0,87, 20,4 aproximado. Esa información entonces la voy a llevar a un plano, ¿de acuerdo? Y la voy a llevar al plano. Tengo asíntota para menos infinito, vamos a dibujar la asíntota, ahí está dibujada para menos infinito, ¿de acuerdo? Y además vamos a decir que tengo un punto, vamos a suponer, observe, mire, si esto es 1 y esto es 2, vamos a suponer que esto va de 5 en 5, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, me dice que no tengo cortes con los ejes, eso está bien. Entonces, miren, dice que en 0,87, es decir, antes de 1, la función en 20, algo tiene un mínimo. ¿De acuerdo? Y eso es la información que tenemos, no tenemos más. Además de que la función es creciente desde menos infinito hasta 0. Entonces, como es creciente y adicional y igual a 0 es una asíntota, x igual a 0 es una asíntota, entonces la función es creciente, observe, y se comporta como una asíntota. Entonces más o menos esta sería la imagen. Y como en menos infinito y igual a 0 es una asíntota, entonces la imagen de la función es algo como esto. ¿De acuerdo? ¿Qué tan pegado? Pues evalúela usted por acá en un valor, por ejemplo menos 1. Si usted la evalúa en menos 1, esa función le va a quedar que vale 2,94, ¿sí? Entonces por acá en menos 1 la función va a tener aquí un valorcito que es 2,94. Es como para que quede un poco más exacto. Si usted la evalúa en menos 0,5, ya esa función le va a dar un valor más alto, le va a dar 28, algo. Entonces en 0,5, mire, le va a dar 28, lo que quiere decir entonces que esa función va a ir muy pegada al eje X, ¿de acuerdo? Ahora, dice que de 0 a 0,87,
0,87 pues sería esta coordenada que tenemos acá, más o menos. Dice que la función es decreciente y como viene de asíntota pues vamos a suponer entonces que es esta, ¿de acuerdo? Pero que justo ahí en 0,87 pues tiene un mínimo. Ahora lo mismo, si es un mínimo pues debe hacer esa curva y tiene que nuevamente, ahora mire esto acá, dice que es creciente en adelante y cóncava hacia arriba, o sea va a tener esta forma. Pero si usted evalúa para darle una mayor credibilidad, por ejemplo, cuando vale 1 la función dice que vale 20. Recuerdan que aquí teníamos 20 y aquí había 25, que vale 20, algo. Entonces vamos a suponer que en 1 está más o menos acá. Pero yo evalué en 2 y adivinen, en 2 da 5900. O sea, aquí en 2 tiene que estar en 5900. Luego esto va a ir muy pequeño, ¿de acuerdo? Muy pequeña la abertura, no abierta sino muy pegadita aquí al eje. Y más o menos esa sería la gráfica de la función. No es más o menos, esa es la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Donde si hacemos esto un poco más grande, pues entonces ahí disculparán lo torcido, pero la idea es esa, ¿no? Que está muy pegada al eje y que esto es una parábola pero muy cerrada, porque mire que aquí en 2 esa parábola va a tener un valor de 5900 algo. Entonces ese es el prospecto de gráfica que nos bota esta función, ¿de acuerdo? Ya le hemos hecho todo el trabajo pertinente pues para saber cómo se hace esa gráfica.